Muy bien. Entonces, vamos a empezar abordando aspectos teóricos, ¿ya? En este caso, vamos a avanzar lo que es la informática básica. Tenemos aquí una definición que la vamos a leer. Dice, según el diccionario de la Real Academia Española, el término informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores o computadores. Aquí hay una parte que está subrayada, ¿ya? Dice que, en otras palabras, ¿qué es la informática? Alguien te puede preguntar, ¿no? ¿Qué es la informática para ti? Entonces, la informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información. Este es una de las definiciones, ¿no? Que en este caso se comparte el mismo criterio con las muchas que hay. ¿Ya? En nuestras palabras, informática llegaría a ser el tratamiento automático de la información. Es ese conjunto de conocimientos, ¿ya? Que hacen posible hacer el tratamiento automático de la información. Y obviamente este tratamiento nosotros lo hacemos mediante las computadoras, los ordenadores, que son aquellos dispositivos electrónicos que nos van a permitir hacer este tratamiento automático de la información gracias a la capacidad que tienen estos equipos a poder procesar la información de una forma rápida, poder tener memoria, de poder trabajar con múltiples procesos, poder trabajar con varios programas a la vez. O sea, todas esas ventajas que nos da las computadoras por su, en este caso, característica electrónica que tiene, hacen posible este tratamiento automático de la información. Entonces, aquí estaríamos nosotros primeramente definiendo qué es la informática, ¿no? Y puede ser pregunta de examen. De la informática dice que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas, que, bueno, conocimientos científicos y también técnicas, ¿no? Pero lo importante es esto, que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de las computadoras, ¿ya? Esta es una definición de la informática que se ha extraído del diccionario de la Real Academia Española. En esa definición hemos encontrado esto, ¿no? Obviamente pueden ustedes encontrar muchas más, en este caso, definiciones de la informática, pero la mayoría, como les digo, aborda el tema de que, pues, tratamiento automático de la información. Eso sería, ¿ya? Dice que el origen de esta palabra informática viene del francés, ¿no? Que sería informatique, dice, ¿no? Que está compuesta por las palabras información y automatique, cuyo significado es evidente, ¿no? En ese caso, lo mismo, ¿no? El origen de la palabra sigue siendo, en ese caso, de manera evidente, nos sigue mostrando que habla sobre tratamiento automático de la información. Automatique, automático. Bueno, información, perdón, informatique. Automática, en ese caso automático, entonces información automática. Entonces, nuevamente seguimos hablando sobre tratamiento automático de la información, ¿no es cierto? Entonces, la misma definición o el origen de la palabra comparte, en este caso, el mismo criterio de la definición, ¿no es cierto? La computadora, en este caso, la computadora como tal es un conjunto de piezas, en este caso, un conjunto de... A ver, un momentito, esta parte. Es un conjunto es una de las piezas, perdón, la informática es una de las piezas clave de la computadora, perdón, es una de las piezas clave de la informática junto con la información que procesa. Para procesar una información o información en la computadora, se utiliza una serie de circuitos electrónicos llamados hardware y una serie de programas llamados software, ¿ya? Entonces, después de que nosotros hemos definido en ese caso el concepto de lo que es la informática y sabemos que es tratamiento automático de información por medio de las computadoras. Entonces ahora vamos a definir dos conceptos bien esenciales, ya que ustedes, estoy seguro que cuando han avanzado en este caso computación, en ese caso en sus colegios, abarcamos esta parte de los temas esenciales porque son dos conceptos que toda persona que conozca sobre informática debe tenerlo bien definido, ¿no? Y claro. Entonces dice que el sistema informático o un sistema informático resulta de la conjunción de dos partes esenciales, bien diferenciadas entre sí, las cuales son el tema del hardware y el tema del software, ¿ya? Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir qué entiende por hardware o software? A ver, ¿qué entiende por hardware? Empezaremos por hardware. ¿Alguien de ustedes sabe? Estoy seguro que lo han avanzado. Osman. Buenas, Buenas noches, dime. buenas noches, licenciado. Yo entiendo por hardware que es la parte que se puede tocar, o sea, de la computadora, o sea, que está afuera. Y ¿Ya algún software es la ejemplo? parte tangible por ejemplo, el mouse lo puedes agarrar, tocar, la pantalla igual lo puedes palpar, eso es hardware.
Ya. ¿Y software? ¿Sabe qué es software? La parte, sí, la parte de que no se puede tocar que está dentro, por ejemplo, los programas. Exactamente eso. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Y eso es lo que su compañera acaba de indicar, es la definición de hardware y software, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Mire, entonces aquí está. Hardware viene por la abreviatura HW. HW también significa hardware, ¿no? Dice, se llama hardware al conjunto de componentes y elementos que integran la parte material de una computadora. Es el conjunto, es el conjunto formado por los elementos físicos, ¿no? Es la parte física, así de simple, es la parte física de una computadora, por eso está subrayada esta parte, ¿no? Entonces, es decir, lo que dice su compañera, aquí está también clarito aquello, es decir, todo lo que se puede tocar, ¿no? Pues es la parte física. Además de que si nosotros lo traducimos esto en este caso acá, lo traducimos al español, hardware, viene de la parte hard, que sería la parte dura, ¿no? War, en este caso, de componente. Entonces, si nosotros juntamos dos elementos, sería componente físico. Entonces, habla de aquello que se puede tocar, se puede palpar, ¿no es cierto? Y obviamente, dentro de una computadora, los elementos que se pueden tocar, en este caso, son los siguientes. En este caso puede ser, aquí tenemos, pues el monitor, puede ser, en este caso, puede ser el teclado, puede ser el mouse, esos son elementos hardware, ¿ya? Ahora, aquí tenemos una actividad que ustedes lo van a resolver como tarea, pero hoy día podemos aprovechar ya haciéndolo, ¿no? Como ejemplo. Aquí tenemos una computadora con varios elementos y nos está pidiendo que nosotros identifiquemos. No es parte de su tarea, pero ya lo podemos aprovechar ahorita en identificarlo, ¿ya? Entonces tenemos aquí al monitor, ¿no? Aquí ustedes lo van a poner monitor, ¿no es cierto? Tenemos aquí, en este caso, este sería el mouse, ¿no? Pero lo van a escribir bien, por favor, ¿ya? Lamentablemente hay personas que lo escriben mal, ¿ya? Y esto deja mucho que desear. Voy a aprovechar, voy a abrir Word para que simule una pizarra. Aquí, yo he visto varias personas que escriben mouse así, mouse, ¿no? Y así lo escriben por la mala costumbre, ¿no? En ese caso. Y además como que lo están escribiendo como tal al cual se escucha. Y eso está mal, ¿no? En este caso, mouse viene, en este caso, del inglés de ratón, ¿no? Que sería mouse, ¿no es cierto? Sería así. Entonces, lo van a escribir bien, por favor. Persona que escriba mouse ahí, como yo estoy explicando aquí, ya automáticamente se llama a su tarea, ¿no? Porque tenemos que aprender a escribir. Eso da mucho que desear. Les comento que para que cualquier empresa ustedes quieran, además ustedes en contabilidad les piden sí o sí que dominan los paquetes informáticos. Entonces, en cualquier trabajo que ustedes postulen, les van a preguntar sí o sí. A veces les toman examen así directamente entrevistas o a veces les toman examen prácticos también. Entonces, alguien les puede preguntar, cuáles son los elementos hardware de una computadora. Entonces, ustedes saben, ya estamos definiendo ahorita, es la parte física, es la parte tangible, lo que se puede tocar de una computadora. ¿Cuáles? Y yo alguna vez he pasado, me ha tocado revisar algún examen de competencia, entonces mouse le han puesto así, como les estoy mostrando, no le han puesto así mouse, no le han puesto mouse, así le han puesto. Entonces, ¿qué podemos opinar nosotros de un profesional que escribe de esta manera? Está mal. Entonces, van a escribir perfectamente bien aquello, ¿ya? Esta parte, lo van a escribir bien esta parte de acá, ¿ya? Esto. Entonces tenemos el monitor, tenemos el mouse, el teclado, ¿no? Teclado, tenemos aquí la impresora y a esta unidad que tenemos aquí, ¿cómo se llama esta unidad que está acá? CPU. Exacto, ¿no? Esto se le conoce como CPU, ¿no? En este caso, o UCP también sería en las siglas por inglés, que viene de unidad central de proceso. De eso viene, ¿no es cierto? Unidad central de proceso. Así se le conoce a esta parte de acá, ¿ya? Que evidentemente esto internamente tiene un montón de componentes. Adentro de esta unidad central de proceso, esta caja, encontramos todo lo que hace que la computadora funcione. Aquí dentro encontramos la tarjeta madre, encontramos el disco duro, la memoria RAM, encontramos en este caso la fuente de alimentación. Hay varios componentes electrónicos que están dentro de esta unidad, ¿ya? En nuestro caso no es necesario estudiar todos esos componentes que están dentro de forma detallada, no nos conviene, ¿ya? Porque nosotros no estamos estudiando ni ensamblaje de computadoras ni nada por el estilo, pero quiero que entiendan que aquí dentro no es una caja mágica, eso no ve. Adentro hay otros componentes electrónicos que hacen que todo funcione, como les estoy mencionando. La tarjeta madre, memoria RAM, ahí está todo aquello de allá, pero que también serían hardware, ¿no? También serían hardware. La tarjeta madre es hardware, también lo puedo tocar, es una placa electrónica nada más. Pero nosotros no vamos a estudiar a detalle aquello, simplemente podemos asumir de que esto es
la CPU. Pero quiero que entiendan que se llama CPU porque es la unidad central del proceso, que no es una caja mágica, sino que internamente tiene varios dispositivos más, ¿ya? Que hacen que todo funcione. Pero nosotros no lo estudiamos. Tenemos aquí también, en este caso, al CD-ROM, ¿no? O al DVD, que es una unidad de almacenamiento, que también es hardware, ¿no? Es hardware y también la utilizamos dentro de la computadora, ¿no? Entonces, también hay. Este de acá, por ejemplo, esto, por ejemplo, ya ha desaparecido, ¿no? Está en la sala de las leyendas, ¿no? Así, es una unidad de disco, en este caso es un disquete, ¿no? Que antes lo llamábamos, que ya no existe, pero también era hardware, ¿no? Era hardware. Con el tiempo ha evolucionado esto, ya no, ¿no? Inclusive los DVDs y CDs ya han pasado o están pasando a la historia por el hecho de que las unidades en este caso, de los pendrive, los USB, han empezado a ganar mucho terreno y tienen mucha más capacidad de almacenamiento. Entonces, como en informática todo evoluciona, han ido cambiando, pero de todas maneras, el hecho de que esto ya no se use no lo digamos, exime de que no sea hardware ya, o sea, no, ya no se usa, pero en su momento cuando se usaba era considerado un elemento de hardware, ¿no? Que nos permitía transportar información. Entonces, todos estos, y podemos mencionar más todavía, de fuera de eso, la cámara web también es un dispositivo que es parte de la computadora, que también llegaría a ser hardware, ¿no ve? Los auriculares, micrófono y demás, ¿ya? Pero entre todos estos elementos hardware, hay que saber diferenciar cuáles son los principales y cuáles son los secundarios, ¿ya? Los principales son aquellos dispositivos hardware primarios, le llamamos, que son esenciales. Me voy a adelantar esta partida, que son aquellos dispositivos esenciales para que una computadora funcione y se use de forma normal. Es el concepto, ¿ya? Lo demás es complemento, o sea, hay hardware que son secundarios que simplemente vienen a complementar a una computadora. Cuando hablamos de complementar, estamos diciendo de que va a venir a mejorar alguna capacidad de la computadora, pero eso no quiere decir que ese dispositivo sea necesario siempre para que la computadora funcione o se use de forma normal, ¿ya? En este momento me atrevo a decir que los dispositivos primarios más importantes, bueno, los dispositivos hardware de una computadora principales para que se pueda funcionar y pueda en este caso usarse de forma normal, son los siguientes, son el CPU, súper necesario porque es todo lo que hace que funcione. Tenemos aquí lo que sería el monitor. ¿Por qué decimos que el monitor es primario? Porque sin monitor no vas a poder observar nada de lo que está pasando, entonces ¿cómo vas a poder usarlo, no? Entonces no hay. El teclado. El teclado también es un dispositivo primario, ¿ya? Pero aquí alguna vez me dijeron a mí, pero con el mouse nomás yo puedo manejar la computadora, entonces ¿por qué el teclado es primario? Es que el concepto esencial de dispositivos hardware primario es de que sean dispositivos hardware que vengan a hacer que la computadora no solamente prenda y funcione, sino que se pueda manejar con facilidad, ¿ya? En este caso, si bien nosotros no tendríamos un teclado en la computadora evidentemente solamente con la CPU y en ese caso la pantalla prendería con el mouse. Lo hacemos prender y funciona. Está bien, funciona, pero el hecho de que no tengas un teclado, ¿será que vas a poder manejar la computadora con normalidad? No. Con el mouse se puede hacer. Se puede habilitar un teclado aquí en la pantalla y se puede manejar, pero no va a ser normal, no va a ser rápido, no va a ser ágil. El hecho de que tengas una computadora es porque tú tienes que agilizar tu trabajo. Entonces, en este caso no va a ser lo mismo. Entonces, el teclado es parte del hardware principal de una computadora, que es necesario tenerlo sí o sí. Lo mismo ocurre con el ratón, el mouse. Si yo no tengo un mouse, igual la computadora va a aprender. Es más, se puede usar una computadora con puro teclado porque hay teclas rápidas de acceso a cada lugar de la computadora. Entonces yo lo podría usar con solamente el teclado. La pregunta es, ¿va a ser normal que yo use con solamente el teclado de la computadora, sin un mouse? ¿Voy a poder hacer mis trabajos de forma acelerada y rápida como se debe hacer? No. Entonces, sin el teclado tampoco, bueno, sin el mouse tampoco voy a poder trabajar. Entonces, el mouse también llega a ser considerado un dispositivo hardware esencial y primario para que la computadora no solamente encienda, no me estoy refiriendo a que encienda nada más, sino que también se pueda manejar con normalidad y a la rapidez necesaria para poder agilizar los trabajos que yo elabore ahí, ¿ya? Entonces, esos serían los elementos hardware primarios. Los secundarios son aquellos que vienen a complementar. Por ejemplo, los parlantes son de complemento, ¿ya? Porque simplemente si tú no tienes parlantes, no te afectaría de manera directa al uso de la computadora, ¿no? Con los parlantes, simplemente tú lo que estarías haciendo es habilitar lo que sería, en este caso, el hecho de que tengas salida de audio, nada más. Entonces, en este caso, el parlante no es tan necesario, por lo tanto, se le considera un dispositivo hardware secundario, ya que viene a ser de complemento. Lo mismo ocurre con la impresora, por ejemplo, ¿no? En este caso, si tú no tienes una impresora
¿Será que ya no vas a poder prender ni usar la computadora? Todo tranquilamente enciende y tranquilamente la puedes usar porque tienes lo esencial, que sería el teclado, mouse, monitor y CPU, ¿no? Entonces, en este caso, la impresora simplemente es de complemento, porque lo único que no vas a poder hacer si no tienes una impresora es imprimir algún trabajo, ¿no? Y nada más. Entonces, para eso tienes que tener ese dispositivo que viene a complementar a la computadora para poder mejorar sus capacidades. En este caso, si yo tengo una impresora, pues voy a poder recién imprimir algo, ¿no es cierto? Y si no, no. Lo mismo ocurriría con la cámara web, el micrófono. La cámara web, si no tengo una cámara web, no me afecta nada, sigue siendo secundario. Lo único que hago es incrementar las características de la computadora, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes como tarea me tienen que anotar aquí cada nombre de cada dispositivo mencionado, ¿ya? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, Licen. Ya. Pasaremos al siguiente elemento, ya, que llegue a ser el software, ya. Software, que en su abreviación sería SW, que viene de software, ¿no? Esta parte. A veces en algunos textos, libros, vienen así nomás, ¿ya? Entonces, en informática significa software, ¿ya? Se llama software al conjunto de programas, como dice su compañero, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en un ordenador. Es el soporte lógico de un sistema informático, es decir, todo lo que no se puede tocar de una computadora, ¿ya? Entonces, en conceptos elementales, lo más básico, hardware es lo que se puede tocar y software lo que no se puede tocar, ¿no es cierto? Hablamos de, en este caso, del soporte lógico. Pues si hardware llega a ser la parte física, software es la parte lógica, intangible, lo que no se puede tocar. Llega a ser lo opuesto a hardware, ¿no? Alguna vez me dijeron, pero, ¿y qué pasa con la pantalla táctil? Ahí sí, sí podemos tocar, me dicen, ¿no? Es una gran mentira, ¿no? No estás tocando, prácticamente ningún programa informático se puede tocar porque simplemente es algo lógico, no es físico, ¿ya? Entonces, pero ¿y qué pasa con las pantallas táctiles? Me dijeron alguna vez, ¿no? Pero si la pantalla es táctil, sigues tocando la pantalla, no estás tocando el programa como tal. ¿O será que alguna vez les puse como ejemplo, digamos, un videojuego que llega a ser también software? Entonces, en este caso, digamos, ¿será que tú puedes, digamos, estás jugando el típico Mario Bros? ¿Será que tú le puedes quitar su gorra, hacerle cosquillas al personaje? No, no puedes hacerle nada. No lo puedes tocar el programa. No puedes tocar el programa nada, para nada. Entonces, en este caso, es intangible. Software es intangible, ¿ya? Y viene de SOT, que sería parte blanda, parte lógica, y igual de componente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de software, estamos hablando al conjunto de programas. Al conjunto de programas en general, ¿ya? No estoy diciendo que en este caso no lo estamos clasificando los programas en general. A ver, ¿qué programas conocemos? Por ejemplo, digamos, Word. Todos conocemos a Word, ¿no? Microsoft Word, que es un programa de ofimática que nos permite hacer, en este caso, todo el trabajo con texto. Ahora, Word, por ejemplo, es hardware, es software, porque es un programa informático. Ahora hablaremos de, digamos, YouTube, por ejemplo. YouTube, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, igual, ¿no? Es una aplicación que también es parte del software, no lo podemos tocar, ¿no es cierto? Y así, los videojuegos también son programas informáticos que también no los podemos tocar. Obviamente está dentro de otra categoría, otro tipo de software que es orientado al entretenimiento, pero igual sigue siendo software, ¿ya? Entonces, eso sería en este caso lo que es software, ¿ya? Lo contrario a hardware. Ahora, en este caso, aquí tenemos otra actividad, ¿ya? Lo que quiero que me hagan aquí es que ustedes me vayan identificando los programas que ustedes conozcan, ¿ya? Y si no conocen y alguien puede investigar, está bien, ¿ya? Pero aquí me van a ir identificando cada programa y le van a ir poniendo el nombre. Recordemos que todo programa informático tiene su logotipo, su icono que lo identifica, ¿no es cierto? Todos tienen un icono único y que lo identifica. Entonces, es la forma de nosotros poder reconocer a los programas informáticos. En este caso, entonces, aquí tengo una serie de iconos de diferentes programas y en esta actividad ustedes lo que tienen que hacer es identificar al menos 5. Si alguien me puede identificar a todos, perfecto, porque hay algunos softwares de aquí que son antiguos, que ya no se usan en la actualidad, ¿no? Pero si alguien me puede poner todos, bienvenido. Si no, podrían ponerme solamente a 5. Menciónenme a 5 que ustedes hayan podido observar. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, vamos a ir viendo, esto es Skype, ¿no? Este es el logotipo de Skype. Esto es de GIMP. Tenemos, por ejemplo, acá, esto es de Mozilla Firefox, ¿no? Adobe Reader, tenemos a Macromedia Flash, Java, y bueno, ¿no? Y tenemos algunos también, esto si no me equivoco es Yahoo, ¿no? Pero Yahoo ya poco a poco ya no se está aplicando, ya no se usa como antes, ¿no? Este es el famoso Google Chrome y demás, ¿no? CCleaner y bueno.
Esto creo que es el Movie Maker, bueno, así, ¿no? Entonces tenemos que ir identificando, ¿ya? Para poder reconocer aquello. Entonces, estos dos son los elementos, ¿no? En ese caso, ahí vamos a ver, dice que el hardware de un ordenador, considerado la forma individual, es el único que puede contener diferentes tipos de software. Algo muy normal es que un ordenador contenga en su disco programas, procesador de texto, hojas de cálculo, bases de datos, etcétera. Todos ellos corren en un mismo ordenador. Claro, en este caso, la computadora, como dice esto, esta definición está compuesta por dos elementos esenciales, claramente, hardware y software. Ninguno de esos dos trabajan en conjunto. Como dice acá, la suma de esos dos elementos esenciales forma al sistema informático, ¿no? El hardware con el hardware podemos manejar estos programas, ¿no? En este caso, y esos programas se permiten, se instalan y se manejan a través del hardware. Entonces, la unión de estos elementos hace que se cree el sistema informático, ¿no? Sin uno de estos elementos no sirve. Es como tener una computadora inservible. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, en este caso, todo el hardware de una computadora, pero no tienes el software instalado ahí, no vas a poder manejarlo, ¿eh? Tu computadora no va a servir. Te servirá como silla, no sé cómo qué, pero no te va a servir como computadora para procesar nada. Entonces, cada elemento es importante. Estos elementos se unen para formar el sistema informático, ¿ya? Entonces, bueno, aquí habla un poquito sobre algunos dispositivos electrónicos, cómo ha ido evolucionando y demás, que no lo voy en ese caso, a mencionar. Obviamente las computadoras con el tiempo han ido evolucionando, ¿no? Antes, por ejemplo, las computadoras hablábamos en realidad han evolucionado en capacidades, no han evolucionado, digamos, en que ahora son otro tipo de dispositivos. Siguen siendo lo mismo, ¿ya? Solamente que los dispositivos o las computadoras anteriormente tenían menos capacidad en cuanto a memoria, almacenamiento y capacidad de procesamiento. Hoy en día ya hablamos de computadoras que tienen demasiada memoria, tienen capacidades de procesamiento súper óptimos, ¿no? Además de que hablamos de procesamiento, en este caso, multicore, o sea, ya es multiprocesamiento, ya no es monoprocesador, ¿no? Ya no es como las Pentium 4 que tienen un solo procesador. Entonces ya hablamos de que las computadoras con el tiempo han ido evolucionando, ¿ya? Aquí tengo otra actividad que ustedes me van a completar, ¿ya? Que es el crucigrama, es un crucigrama del hardware que también está preparado ya. Eh, aquí están las consultas del crucigrama en las verticales y en las horizontales. Tenemos grafiquitas más acá. Entonces, en este crucigrama ustedes lo tienen que llenar, ¿no? Con todo lo que hemos avanzado. Este crucigrama es de hardware, o sea, en otras palabras, vamos a hablar de todo lo que es hardware, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, dice, significa unidad central de proceso, eso es la uno. Aquí es donde está la uno está, aquí está, ¿no? La uno. Entonces aquí ustedes pondrán lo que significa, ¿no? En ese caso, esta es, ¿no? La uno. Entonces aquí vendrá CPU, ¿no? Entonces, a medida de jueguito, ustedes van a completar este crucigrama a modo de recordar cuáles son los elementos hardware, ¿ya? Y otra actividad en el tema del software, tenemos una sopa de letras, ¿ya? Dice, identifique 10 programas, o sea, que ustedes tienen que buscar en esta sopa de letras 10 programas, que es, obviamente los programas informáticos son software, ya sabemos aquello, entonces tienen que identificarme a 10. Ya no recuerdo cuáles son los que he puesto acá, pero a ver si alguien me identifica, a ver si ahorita aprovechando alguien me identifica alguno, a ver quién me puede identificar rápidamente. Yo también voy buscando. Excel. Aquí está Excel. Mire, aquí tenemos Excel, ¿no? Entonces ustedes me lo van a remarcar acá Excel, ¿no? En esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, debe haber más, son 10 programas informáticos que tienen que encontrar aquí. Entonces van a ir buscando Google aquí también. ustedes, ¿ya? Debe haber varios más, no sé cuál más hay. Prefiere. ¿Cuál? Google también está, Liz. A ver, aquí Ingeniero. está la misma, al ladito de Excel, mira, Google. Sí. Ahí está, ¿ve? Bueno, si ahorita nos ponemos a buscar, entonces podemos encontrar Hay todos, también pero free. ¿cuál más? PowerPoint también. PowerPoint Aquí en está la en implementación. PowerPoint, aquí está PowerPoint. No sé qué más habrá. Bueno, lo van a buscar ustedes, ¿ya? Eso como es parte de su tarea de ustedes esto, entonces van a buscar ustedes en su casa con mucho más calma a los programas informáticos, ¿ya? Ahora sí, vámonos a la importancia, ¿ya? ¿Por qué es importante esta materia, no? Yo sé que no es tanto su área de ustedes, ¿no? Pero hoy en día la informática es parte de todas las demás ciencias y áreas porque nos da una herramienta esencial para poder mejorarnos el trabajo, inclusive la vida, ¿no? En este caso, algunas personas que, digamos, hacen muchas actividades laborales, entonces las computadoras han venido a mejorar todo tipo de procesamiento, ¿no? Que ellos hagan. Entonces, es muy importante y en su área de ustedes peor todavía. Es más, si ustedes se ponen a pensar, cada vez que sale una convocatoria de trabajo para el área contable, siempre van buscando
digamos, se busca contador, digamos, obviamente tal vez su área esencial no es dominar la computadora de ustedes, ¿no? Eso le compete más a un informático o a uno de sistemas y demás, pero de ustedes les piden que conozcan esencialmente la computadora porque hoy en día todo está manejado de forma informática y sistematizada, no solamente para ustedes, también los médicos, los abogados, aunque no quieran, igual lo siguen utilizando, lo van a utilizar, ¿no? No es parte esencial de su ciencia, por ejemplo, ustedes harán pues libros diarios, harán algunas cosas como sea, digamos, balances, no sé, apertura de cuentas, no sé, pero en ese caso, hoy en día, antes ese proceso que ustedes les estoy diciendo, los balances se hacían manualmente, pero hoy en día estamos viendo una era tecnológica. Entonces, en este caso, todo está sistematizado, todo está, lo mismo que puedes hacer tú tu balance manualmente, hoy en día se puede hacer mediante programas informáticos. Por eso es esencial que ustedes conozcan el uso de la computadora, por lo menos lo básico, ¿no? Algunas empresas, cuando sacan convocatoria, trabajan con un software especial, ellos ya tienen su software contable, entonces te piden que tú trabajes con el sistema. Ahora, otras empresas que tal vez no tienen un software adquirido, normalmente trabajan con Excel, ¿no es cierto? Entonces te piden con conocimientos básicos de Excel, Word, Excel y nada, y te piden esos dos, ¿no? Conocimientos básicos de esos dos programas esenciales te piden. Algunos más específicos, digamos, algunos te piden que conozca el manejo, digamos, de, no sé, de SICOES o el manejo de, en ese caso, digamos, no sé, digamos, de otro software informático, como el Facilito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Dice que las computadoras son una herramienta esencial prácticamente en casi todos los campos de nuestras vidas, eso es cierto. Es útil y ayuda a la mejora y excelencia en el trabajo. Eso es súper evidente, ¿no? En una computadora se puede realizar algo mucho más rápido y tener respuesta más rápida trabajando con una computadora que manualmente, ¿no? Obviamente es cuestión de costumbre nada más, ¿no? Las personas que realizan sus libros, por ejemplo, manualmente, se acostumbran demasiado a ese procedimiento y le temen al cambio del manejo de la computadora, pero les aseguro que si nosotros trabajamos con un software informático, tenemos muchas más ventajas que desventajas, ¿no? Por eso han venido a mejorar en ese caso nuestras vidas, ¿no? La computadora jamás va a venir a perjudicarte, no, siempre te va a mejorar, ¿ya? Dice que todo lo que hacemos lo hace mucho más fácil y práctico y en poco tiempo. Eso sí es cierto, en poco tiempo lo puede hacer todo. Las computadoras se han integrado de tal manera en nuestra vida cotidiana, puesto que que han transformado los procesos laborales complejos y de gran dificultad hacia una manera más eficiente de resolver los problemas difíciles, buscándole una solución práctica. El papel que juegan los dispositivos periféricos de la computadora es esencial, dice, ¿no? Ya que sin tales dispositivos la computadora no sería útil a los usuarios. Los dispositivos periféricos nos ayudan a introducir a la computadora los datos para que ésta nos ayude a la resolución de problemas y por consiguiente obtener el resultado de dicha operación. Es decir, estos dispositivos nos ayudan a comunicarnos con la computadora para que esta a su vez nos ayuda a resolver los problemas que tengamos y realiza las operaciones que nosotros no podamos realizar manualmente, ¿ya? Eso es facilito. Ya hemos hablado del hardware, ¿ya? Solamente que en esta parte, en informática, al hardware lo dividen en dos grupos, le llaman periféricos, ¿ya? A cada dispositivo le llaman periférico. Y en informática, estos dispositivos lo dividen en dos tipos de dispositivos, periféricos de entrada y periféricos de salida, ¿ya? Esta parte lo voy a resumir porque lo van a leer ustedes con más calma esta parte, ¿ya? Entonces ya sabemos que la informática es importante para todas las ciencias, para todas las carreras y que obviamente vienen a mejorarnos la vida, jamás a perjudicarnos, y que actualmente para manejar la computadora necesitamos conocer cuáles son sus dispositivos que ayudan a comunicarnos con la computadora, ¿ya? Y a cada uno de estos dispositivos por separado, entonces le llaman periférico, ¿ya? O también le dicen dispositivos, lo mismo, y los clasifican en dos grupos, ¿ya? Los clasifican en el grupo de dispositivos periféricos de entrada o periféricos de salida, ¿ya? ¿Qué son los periféricos de entrada? Atienda. Los periféricos de entrada son aquellos dispositivos que nos permiten introducir datos a la computadora. Así de simple, sin leer en este caso toda esta parte. Introducir datos a la computadora, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos periféricos que nos permiten hacer aquello? El teclado es uno, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué el teclado se le conoce como periférico de entrada? Es que con el teclado tú vas a poder introducir, digamos que yo estoy trabajando con Word y yo quiero escribir una carta, que quiero escribir una carta a, no sé, o un memorando, o una solicitud de trabajo o algo. ¿Cómo haces tú una computadora para introducir todo el texto que quieres que se plasme en tu carta que quieres mandar? Obviamente vas a utilizar el teclado, ¿no es cierto? El teclado entonces sería el dispositivo. Ya sabemos que el teclado es un dispositivo hardware, es hardware, ¿no?
pero es un hardware de entrada, porque el teclado me permite introducir datos a la computadora, ¿no es cierto? Ahí está, como en este caso, poder introducir en este caso las letras que quiero que diga mi carta. Lo mismo, digamos que yo tengo mi navegador, yo estoy aquí en Google. ¿Cómo hago yo para introducir acá, en este caso, digamos, quiero entrar a visitar, digamos, la página de la universidad o a la plataforma del instituto? Entonces, ¿cómo hago yo para introducir aquí la dirección del sitio web de la plataforma del instituto? Entonces, tengo que usar sí o sí el teclado. Entonces, el teclado me sirve para introducir en el navegador, en este caso, la dirección del sitio. Entonces, nuevamente se convertiría en un dispositivo de entrada. Por eso es así, por eso lo llama así, ¿ya? Lo mismo ocurre con el ratón. El ratón también es un dispositivo, en este caso, que nos permite dar instrucciones a la computadora a través del cursor, ¿ya? También es un dispositivo de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Con el mouse yo puedo moverme, ¿no? Puedo moverme por mi computadora y así poder, en este caso, seleccionar cada elemento. Entonces, es un dispositivo de entrada, porque este movimiento no está haciendo solito, yo lo estoy introduciendo a través del dispositivo. Entonces, es de entrada. Con un clic, yo le ordeno a la computadora, o no le ordeno, no le doy la instrucción a la computadora de seleccionar algo. Con doble clic le digo que ejecute algo. Entonces, con el mouse le estoy dando las instrucciones a la computadora. Entonces, se convertiría nuevamente en un dispositivo de entrada. El clic derecho, lo mismo, ¿no ve? Clic derecho, estoy poniendo aquí lo que sería en este caso, el panel de configuración, las propiedades. Entonces, instrucción. Entonces, el mouse también debería ser un dispositivo de entrada, ¿ya? El micrófono también. Los micrófonos también son, en este caso, dispositivos de entrada porque nos permiten, en este caso, a través del dispositivo poder introducir audio, ¿no? En ese caso, porque también usted sabe muy bien que en ese caso, aquí, si bien yo puedo buscar aquí con el teclado, pues también puedo usar el micrófono para poder buscar algo en Google, ¿no? Por ejemplo, esto está de moda con los niños actualmente. Los niños se dan cuenta fácilmente que no pueden escribir nada, pues saben que le pueden hablar. Entonces, ellos agarran esto y le ponen aquí y hablan, ¿no? Digamos, YouTube, ¿no? Entonces, ellos agarran y buscan YouTube y ahí buscan sus videos, lo que les gusta. Normalmente videos ven los niños, pero ellos se dan cuenta rápidamente de que pueden usar el micrófono para decirle a la computadora o al celular que es lo que quieren ver, ¿no? Entonces, se convertiría también en un dispositivo de entrada, ¿ya? Ahora, el escáner también. Tenemos el escáner y tenemos varios, ¿no? No usamos todos, pero tenemos varios. El escáner también, porque gracias al escáner yo puedo digitalizar un documento. No me digan, yo tengo un certificado. Y hoy en día se ha puesto de moda de que envíen los documentos en digital, nomás ya, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces, en este caso, lo mismo. Yo puedo digitalizar un documento y enviarlo por correo electrónico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy digitalizando un documento en físico. Entonces, el escáner también es un dispositivo de entrada, ¿no? La cámara digital, la cámara de video, la webcam, que también sería un dispositivo de entrada, ¿no? En este caso, tal vez estas de acá que estamos mencionando no son tan aplicadas, pero tal vez los que sí usamos bastante y se nota más porque lo usamos, que son dispositivos de entrada, es el teclado, el mouse y el micrófono hoy en día, ¿no? Pero esos dos, obviamente, son de entrada. ¿Se entiende esa parte de los dispositivos de entrada? Sí, Licen, Ya, ahora se vámonos a los entiende. dispositivos de salida, ¿ya? Los dispositivos de salida son aquellos que permiten al usuario, dice, ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos de la computadora, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? O sea, la computadora tampoco es magia, ¿no? Simplemente la computadora lo único que hace es obedecer instrucciones que el usuario le da. O sea, si yo doy un clic aquí, en este caso, en este programa, entonces para la máquina significa seleccionar esto, ¿no? Si doy, digamos, clic derecho, entonces se abre esta ventana. Entonces, la máquina simplemente, lo único que hace la máquina es procesar cada instrucción que le doy. Obviamente, las instrucciones que le voy a dar lo hago con los dispositivos de entrada, pero la máquina, una vez que procesa la información, nos devuelve la información como salida para que yo pueda observar todo el proceso que le ha hecho. Por ejemplo, ¿no? Al hacer yo un clic aquí, un clic derecho, entonces la máquina internamente procesa y dice, ha hecho un clic. Entonces la máquina internamente procesa la acción que has hecho por el dispositivo de entrada y te muestra una salida, sí o sí, ¿no? Termina mostrándote una salida. Normalmente la máquina realiza los procesos por tres, en este caso, procesa información,
por tres actividades esenciales, y es importante que los conozcamos, ¿ya? Aquí le vamos a poner. Hay una grafiquita esencial que maneja en informática, que es esta de acá, ya lo vamos a poner. Vamos a poner biencito, ¿ya? Acá está. Entonces lo voy a insertar una forma, aquí está, ahí está, listo, ¿no? La computadora, sabemos que la computadora es un dispositivo electrónico que permite procesar información, ¿no es cierto? Procesamiento automático de la información, desde el mismo concepto hemos empezado a hablar nosotros de aquello, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar. La computadora procesa información siempre, en este caso, llevando a cabo estas tres acciones, ¿ya? Que lo vamos a tener bien claro. La máquina siempre procesa la información a través de tres acciones. ¿Cuáles? Entrada, eso hay que entenderlo. Entrada, siempre hay una entrada, siempre la máquina realiza un proceso, ¿ya? Realiza un proceso. Y realiza una salida, ¿ya? Aquí está, venimos acá y realiza una salida. Acá está. Listo. Entonces, la máquina no procesa nada si no hay una entrada, ¿ya? El orden siempre es esto. Entrada, que nosotros lo vamos a hacer mediante un dispositivo, puede ser el teclado, el mouse o el micrófono. Entonces, la máquina agarra esa entrada y lo procesa, ¿ya? Obviamente el proceso nosotros no lo vemos. La máquina internamente hace todo el proceso a través de diferentes cálculos y demás cosas. Él lo hace aquello. Pero lo único que nosotros vemos directamente es la salida. Entonces, mire, nosotros hacemos entrada y vemos salida. Pero no nos olvidemos que internamente la máquina, toda entrada que nosotros hagamos se procesa. Cada instante que yo muevo, en este momento el mouse lo estoy moviendo de un lado a otro lado. Entonces, en ese momento eso ya es una entrada para la computadora. Entonces, él ya procesa. Él dice, ah, ya, está moviendo el mouse hacia la izquierda, entonces él dice, lo procesa y visualmente mueve el mouse hacia la izquierda, ¿no? Lo hace tan rápido que no tarda mucho, ¿no? Que lo hace, parecería que fuera al instante, pero eso es porque la máquina tiene una capacidad de procesamiento increíble, ¿ya? Entonces, así, la máquina termina siendo entrada, proceso y salida, ¿ya? Por favor, se van a conectar un enlace más para poder avanzar un poquito más, para no atrasarnos, ¿ya? Esta parte teórica lo terminaríamos nomás ya. Entonces, mismo link, por favor. Se va a cortar ahorita y al mismo link se conecta para avanzar un poco más. Llegarme un poquito más de tiempo, por favor, les pido, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, les espero. Mismo link, por favor.